Bueno, buenas noches a todos. Después de la exposición de Leo me queda para el único barbancillo. Bien. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Ahí? Hola. Ahí va. Retorno. Bueno, ahí me quedan como. ¿Se escucha ahí? Sí. Bien. Tengo que tomar algunas visualizaciones de notas para no perderme en lo que va a ser el discurso. Bueno, como la idea es hablar del code, yo voy a hacer unas referencias a una reflexión de entorno general. Quiero comenzar, antes de olvidarme, respondiendo a una cosa que dijo Oscar Oviedo. Lo dijo, no va a ser un reproche, una contradicción ni nada, pero que él no era una persona técnica para estar acá, y yo creo que mucha gente se confundió o pensó que las audiencias públicas se trataban de otra cosa y que uno tenía que hablar de datos técnicos, y que había que haber aclarado, no fuimos suficientemente enfáticos en aclarar que las audiencias públicas son para escuchar la voz de la ciudadanía, y en teoría los técnicos ya hablaron de la formulación del código de ordenamiento, por más dudas que nos queden después, sobre todo por las modificaciones que se le vienen haciendo sobre el grado de planeamiento que ha tenido. En primer lugar, comenzar diciendo un poco lo obvio, ya que el Código de Ordenamiento Urbano es o debería ser una herramienta de planeamiento, y cuando hablamos de planeamiento estamos hablando de lo que es una proyección a largo plazo, por supuesto, que debe articular con algunas otras, con otros instrumentos también de planeamiento. Creo que en el video de Reyes fue que se hablaba decía que era la segunda norma más importante después del presupuesto. Seguramente me estoy citando mal, pero iba por ese lado. Y yo articula con otro tipo de normativas en lo que es planeamiento. Esto, bueno, va a hablar, por supuesto, del carácter que se le imprime un código de ordenamiento, va a hablar también de lo que va a ser el desarrollo de nuestra comunidad a futuro, en articulación obviamente con otras normas. Y cuando nosotros, yo cuando hablo de desarrollo no estoy valiéndome del término en el sentido puramente económico que se le suele dar al término, y que bueno, esto tiene una connotación histórica, sino que va a condicionar el desarrollo en un sentido integral. Históricamente la teoría del desarrollo surge a mediados de la década del siglo XX, ahí por la década del 60, y viene a responder un poco a cierta situación que se venía dando en el mundo, en el cual no se explicaba por qué había países con niveles de pobreza estructurales y otros países mucho más desarrollados con otro tipo de industria, con otro tipo de producciones. Entonces lo que se elabora en ese momento es una teoría, distintos teóricos, Prebisch entre ellos, Acepal, interviene, pero que bueno, llegan a la conclusión de que no, como decía la teoría económica antes, que daba, digo parafraseando a caballo, daba lo mismo fabricar computadoras que caramelos. Eso se pensaba, que fue los primeros desarrollos de las teorías del mercado, de las teorías económicas, y no importaba lo que uno fabricara, tenía las mismas consecuencias, es decir, la riqueza como una cuestión puramente abstracta. La teoría del desarrollo viene a discutir un poco, por eso se empieza a destacar que hay países que están en una situación mucho más desventajosa que otros, que es lo que después se llamaron países desarrollados. La idea de que había países no desarrollados y países subdesarrollados, después se usa más el eufemismo en desarrollo para decir que en algún momento vamos a llegar allá. Viene a descubrir que son dos aspectos de la misma cosa, es decir, para que existan países subdesarrollados tiene que haber países desarrollados. Esto tuvo una innovación de la CEPAL y bueno, viene a introducir unos cambios en lo que era la teoría económica hasta el momento. Yo quiero decir que no estamos hablando en este caso de lo que es desarrollo en términos económicos, sino que cuando hablamos de un código de ordenamiento urbano y territorial tenemos que cuestionarnos de qué tipo de desarrollo estamos hablando. Y yo creo que lo que afecta es un desarrollo de tipo integral, pero debemos hablar nosotros del desarrollo en distintos aspectos sociales, económicos, políticos, comunitarios, simbólicos, identitarios, que va mucho más allá de esta idea que viene del siglo XX, que hasta el día de hoy se sigue utilizando en diversos sentidos. Nosotros podríamos preguntarlo
preguntarnos si tenemos un código de ordenamiento urbano y territorial que satisface estas demandas de desarrollo, que nos va a llevar hacia ser una comunidad integralmente desarrollada. Yo creo que no. Lamentablemente lo que es la ordenanza del código de ordenamiento, que aún no está homologada, pero fue votada en noviembre del año pasado, no tiene un trasfondo que nos explique por qué teoría del desarrollo se está guiando, hacia qué aspecto del desarrollo nos va a guiar. Pero aunque no podemos saber esto, porque no está en el cuerpo de la ley, sí podemos leerlo a través de los mapas. O sea, sí habla a través de lo que es la zonificación de las distintas parcelas. Bien, yo creo que la interpretación que se le puede dar justamente a estas, a la forma en la que ha zonificado las parcelas y en los colores que se le han puesto a las distintas regiones de Ramallo, como sabemos, el código de ordenamiento pinta de colores distintos a los distintos usos que se le puede dar al suelo, va en un sentido que pretende convertir a Ramallo, como ya lo han dicho ustedes en más de una ocasión, y no voy a hablar demasiado al respecto, en lo que es una ciudad portuaria. Es decir, desde lo que sería la calle Velázquez de la localidad de Ramallo hasta el Tonelero, 12 kilómetros consecutivos de zona industrial exclusiva, que lo que permite es la instalación de industria de cualquier tipo ¿cómo es la palabra? De categoría, es decir, hasta las más peligrosas. No hay ningún problema porque la zona de industrial exclusiva sí lo permite, lo dice, bueno, justamente la ley de erradicación industrial. Nosotros cuando hablamos, sin embargo, de Ramallo como ciudad portuaria, hablamos de una ciudad de servicios portuarios, de infraestructura portuaria. Y tenemos que poner un poco en relación y ponernos, mejor dicho, en entredicho, y tenemos que ponernos a pensar qué es lo que significa hoy en día ser una ciudad portuaria. Pues uno viene de la cosmovisión romántica del siglo XIX, lo que significa un puerto, esa idea del progreso, de la riqueza, y vamos a ver lo que significa esto. Nosotros estamos proponiendo esto a través de un mapa, estamos haciendo esta propuesta de lo que se nos ocurre es un desarrollo, y vamos a contramano de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y a contramano de cara a los últimos sucesos políticos que vemos que aparecen en Europa o sin ir más lejos, o sin ir más cerca, en Estados Unidos, donde vemos el nuevo surgimiento de los proteccionismos, donde se entiende que los viejos paradigmas económicos de la gran escala y de la economía en masa están fracasando en darle respuestas a las personas, solamente han generado mayor desocupación, han generado mayor extracción de riqueza de los lugares donde se han instalado. Y no solamente hablamos de Latinoamérica y de África, estamos hablando de que uno de los reclamos, por ejemplo, de la sociedad norteamericana, es que las industrias dejen de emigrar a México para conseguir trabajadores más baratos. O sea, están siendo víctimas de la criatura que crearon, del libre mercado. Y hoy en día en Europa, en Estados Unidos se está yendo en contra de esto. Hace muy poco tiempo Macri visitó Francia con un entredicho de conseguir un tratado de libre comercio con ese país, por lo menos en algunos aspectos, un tratado comercial, lo que sea. Y lo que hace el presidente francés un día antes es sacar una foto con los agricultores. Francia es un país que protege a sus agricultores, se considera un país agrícola, más allá de que a la luz de todo el mundo se ha visto como una potencia industrial. Francia considera que tiene que proteger la pequeña escala local, que tiene que conservar a la gente en el campo. Francia se da cuenta de que no es lo mismo el impacto que tiene una industria basada en la exportación primaria que lo que es una industria local de pequeña escala. Económicamente tiene repercusiones sumamente diversas. Por eso lo que nosotros tenemos que discutir son los modelos de desarrollo. Y un modelo de desarrollo, decimos, basado en la escala local, en la escala pequeña, que son las de que tienen mayor impacto, donde es que se genera la verdadera riqueza y donde es que tiene un efecto multiplicador. Para quien no sepa economía, el efecto multiplicador es la multiplicación de riqueza que produce un determinado tipo de actividad. Eso es un número y se conoce. Se multiplica, hay una formulita para calcularlo, uno puede saber el efecto multiplicador de determinado tipo de actividad.
Son también el tipo de desarrollo que promueve una mayor horizontalidad de sus efectos distributivos, como no lo producen otro tipo de emprendimientos, y ya dentro de poco me voy a referir cuáles, donde crean empleo de calidad estable y que en muchos casos también proveen de innovación tecnológica. El mejor ejemplo de lo que acabamos de ver de todo lo que estoy hablando fue en la exposición anterior. Si no queda demostrado con eso lo que son los modelos, los efectos sociales, los efectos benéficos sociales que producen los modelos de pequeña escala, que producen riqueza intensiva y que tienen verdadero impacto para las localidades, eso solamente serían los efectos del turismo, ni siquiera estamos hablando de lo que podrían llegar a ser otros aspectos como agricultura o industria. Y en contra de esto es a lo que estamos yendo nosotros cuando, si quisiéramos votar el Código de Ordenamiento Territorial en los términos en los que los propone la modificación de la ordenanza actual. Que hoy, bueno, por supuesto se nos convoca para opinar. Decía yo que los puertos en la actualidad no son estos puertos que nosotros veíamos en los cuadros de Quinquela Martí, donde hileras de trabajadores sombreando bolsas y barcos por todos lados, sacando riqueza del país, trayendo inmigrantes y toda esta idea tan hermosa, sino que hoy en día son instalaciones de especulación. Yo me pregunto si en los últimos años en el país se dejó de sacar una tonelada de grano, de producto que fuera, por falta de puerto. La respuesta es que no. O sea, no estamos ante una crisis de infraestructura, estamos lejos de eso. Pero ¿por qué se instalan puertos, sin embargo? Nosotros lo que tenemos que ir pensando es que esto se explica en base por lo que son lo que llaman modelos de acumulación. En economía, un modelo de acumulación hace referencia a la forma en la que se produce, se acumula y se redistribuye la riqueza social. O sea, todo lo que un país produce, los modelos económicos se basan, qué clases se quedan con una parte, qué otras clases reciben la otra, cómo se distribuye socialmente la riqueza. Y esto obviamente depende estrechamente del tipo de economía que nos estemos desarrollando. En nuestro caso, una economía primaria exportadora, eminentemente, que se basa en la extracción de recursos naturales. Nosotros sacamos de un lado, mandamos al otro y por eso recibimos un intercambio, fundamentalmente de algunos bienes de capital y productos manufacturados. Voy a ser un poco más específico con esto, como para no hablar de términos tan abstractos. Pero pensemos cuál es el rol de los puertos en todo esto. Bueno, justamente, el rol de los puertos no es necesariamente el de facilitar estos intercambios, sino que son los reservorios de valor de las distintas empresas multinacionales que no tienen como objetivo el intercambio y la facilitación de los intercambios, así sea de bienes primarios, de productos de recursos naturales, sino de su acumulación para la especulación. No se puede especular con granos, es sumamente difícil especular con granos, porque en primer lugar un producto perecedero que necesita grandes dimensiones de almacenamiento y que debe ser conservado en buenas condiciones en un periodo de tiempo que haga que la especulación tenga sentido. Pero estas grandes empresas, estas grandes exportadoras, pueden hacer esto porque disponen de enormes depósitos y disponen de los medios para sacarlos cuando ellos lo crean conveniente. Así pueden esperar, como ha pasado hace poco tiempo, a que cambien las leyes, a que suban o bajan los precios, a que el dólar tenga distinto tipo de valor. Nosotros estamos pensando que el desarrollo de Ramallo va a venir de la mano de ese tipo de emprendimiento y no de los emprendimientos de baja intensividad, en nombre de las inversiones. Si nosotros no tenemos claro de qué tipo de desarrollo estamos hablando, difícilmente podamos considerar si una inversión es beneficiosa o no, o el carácter mismo de la inversión. Yo no creo que cuando se venga a instalar Dreyfus acá no está haciendo ningún favor a nosotros, creo que nosotros estamos haciendo un favor a ellos. Este tipo de modelo de desarrollo en que nosotros todavía estamos insertos son los extractivismos, de las formas más elementales de economía que existen. Nosotros sacamos lo que tenemos y que no es renovable, que no vamos a tener más, para
traer de afuera lo que no tenemos. No se hace falta ser un genio para darse cuenta que este modelo es inviable, que en un momento se va a terminar. Le dirán, bueno, sí, no, pero la agricultura se renueva. Nosotros, en un momento dado, en nuestro país, en la historia de nuestro país, se perdió la fertilidad del suelo, la fertilidad natural del suelo. Es decir, en la época nuestros chacareros, nuestros bisabuelos cultivaban, utilizando, se beneficiaban de la fertilidad natural del suelo que no había sido nunca cultivado. Eso nosotros hoy en día lo perdimos, ahora tenemos que empezar a reponerlo, porque ya no lo tenemos. Es decir, que estos recursos naturales que parecen infinitos, se terminan gastando. Nosotros tenemos que apostar a este modelo, por ejemplo, de agricultura, porque es lo que más tenemos acá en nuestro alrededor. Tenemos que aportar cada vez más para que siga siendo sostenible. Es un modelo que no se puede sostener indefinidamente en el tiempo si no lo cambiamos. Y decía que estas empresas que nosotros nos van a salvar la vida son empresas que vienen para, si uno lo escucha, para hacernos un favor a nosotros, en teoría para darnos algo que nosotros no tenemos, cuando en realidad lo que estamos aportando somos nosotros. Y voy a parafrasear un poco a un teórico de las ciencias sociales que se llama David Harvey, es conocido, el autor, y que habla mucho de cómo se desarrollan este tipo de... cuál es la estrategia de ganancia, dónde está la ganancia de este tipo de empresas. Y él habla que este tipo de empresas, como otras, a las que aún no he hecho referencia ni voy a hacer tampoco para no ser esto extenso y irme por las ramas, se basan en lo que es la mercantilización de las formas culturales, esto se ve mucho en la industria de la moda, las historias y la creatividad intelectual popular, la privatización de los activos públicos, el pillaje del stock mundial de recursos genéticos. ¿Qué significa esa palabra? El pillaje del stock mundial de recursos genéticos. Es una empresa que se encuentra con una semilla transmitida durante generaciones, mejorada, generación tras generación de agricultores históricamente, se encuentra con esta semilla, se le hace un cambio mínimo, se patenta y se obtienen ganancias fabulosas a costa de la restricción de la comercialización de esa propia semilla. Ese es un ejemplo de lo que sería el pillaje de los recursos genéticos. Se saquea algo que ya se encontraba ahí y se lucra con eso. Lo que nos preocupa a nosotros sería la privatización de los activos públicos. Es decir, lo que nosotros estaríamos aportando a este tipo de empresas que no nos van a traer ningún tipo de desarrollo es los espacios estratégicos. Nosotros se lo estaríamos entregando a una empresa que no nos va a dar nada y que no nos va a traer soluciones a largo plazo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Hoy se mencionó el caso de Bunge. Yo estaba en la secundaria cuando Bunge se quería instalar y venía a considerar. Iba a ser impresionante, iba a resolver todos los problemas. Y hoy ahí está Bunge y acá están nuestros problemas. Seguimos con los mismos, no ha cambiado nada. Yo pregunto, ¿cuántos Bunges tendrían que instalarse para resolver los problemas definitivamente? Y no me dan cuenta. Necesitaríamos 2 costaneras industrializadas, zonificadas como zona industrial exclusiva para resolver los problemas nosotros. Y no es el problema está en Bunge. El problema está que nosotros estamos optando un modelo de desarrollo que no nos está sirviendo, ni nos va a servir tampoco, ni nos va a resolver nada tampoco. Respecto entonces a lo que es el tema de ordenamiento territorial, estuve interiorizando un poco en lo que es la legislación. Y me encontré con algunas cuestiones interesantes sobre lo que significa la legislación de un código de ordenamiento, porque ¿viste? Uno escucha hablar mucho, uno lee mucho, uno lee mucho, pero uno cuando entra al cuerpo de la ley es, la verdad, sumamente instructivo. En primer lugar, destacar que un decreto ley que fue emitido durante la dictadura del año 77, cuando los poderes ejecutivos también tenían el poder legislativo concentrado. En su artículo 2 es prácticamente el primero no recuerdo qué dice, pero era algo introductorio. El artículo 2, vamos directamente al inciso A. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos el código de la ley de ordenamiento territorial, y dice: es objetivo fundamental del Código de Ordenamiento Territorial asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio. Me llama la atención. Hay después un par de incisos más que hace énfasis en el tema ambiental, pero después va otro más que es el F. Seguimos en el artículo 2, todavía ni siquiera que tuvimos que ir a buscarlo al fondo allá, rebuscado, de no sé qué.
El inciso F del artículo dice, es objetivo del Código de Ordenamiento Territorial, posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta como de su realización se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades. Es el cuerpo de la misma norma que nos está ordenando la norma que hoy estamos discutiendo. No me voy a extender mucho más en esto ya para ir cerrando. La diferencia de Leo, yo vengo de las ciencias sociales, así que no es ni para sacar chapa ni mucho menos, sino que es para declarar desde qué lugar me encuentro hoy hablando, de qué posición estoy hablando. Quiero nombrar un teórico, Oscar Oslak, es bastante conocido, por lo menos en nuestro medio, muy importantísimo teórico del Estado, y en este caso voy a citar una de las intervenciones sobre lo que es la burocracia. La burocracia como aspecto del Estado, no como un adjetivo peyorativo como normalmente se lo suele usar. Y habla de lo que es la resolución de los problemas sociales, como es una herramienta de resolución de cuestiones sociales. Oslak decía, él llamaba cuestiones aquellos asuntos que por alguna razón empiezan a ser socialmente problematizados y que estas cuestiones empiezan a interferir en lo que es la esfera pública, que es aquella de la que se ocupa la política, es decir, los asuntos públicos, los asuntos que nos afectan a todos. Esto que estamos acá, haciendo hoy acá, es una actividad puramente política, aunque la idea que nosotros tengamos de la política sea algo partidario, es un error. No, la política no queda en lo partidario, la política está en la participación y en la ocupación por las cuestiones comunes. Entonces, Oslak decía que estas cuestiones eran asuntos socialmente problematizados y que la administración del Estado tenía tres formas de responder cuando aparecían estos asuntos. Uno era ignorarlo y con la esperanza de que eventualmente se disuelva solo. La segunda era reprimirlo, es decir, el uso de la fuerza. Y la tercera era responder a las demandas. Yo creo que hoy en día, después de 5 años de constantes reclamos, va a ser una necedad pensar que este asunto se va a diluir. La represión, salvo que optemos por una vía no democrática, no es viable. La única salida que queda para dejar de que esto sea una cuestión, un asunto socialmente problematizado, es responder a las demandas. Y la demanda de lo que hoy tenemos, lo que hoy estamos aquí, y todos los que han expuesto en las audiencias anteriores, es por un código de ordenamiento participativo. Y cuando decimos esto, es un código de ordenamiento en el que estemos todos. Los que tendrían que haber estado hoy defendiendo la postura que no es la de la mayoría y, por supuesto, la de los que estamos acá, así como también la de cualquier ciudadano interesado que podría haber llegado a participar, pero que no se animó, pero que no estaba enterado, pero pensó que era otra cosa, pero que tenía miedo. Así que, bueno, cierro esta intervención con el reclamo, con el pedido de que resolvamos el problema del código de ordenamiento de una vez por todas, aunque nos parezca que estamos perdiendo tiempo, lo estamos ganando. Hace 5 años que parece que el código es inminente, que hace 5 años que estamos sin código de ordenamiento y que lo vamos a seguir estando si avanzamos en los códigos, con un código de ordenamiento en la situación en la que se encuentra ahora. Bueno, muchas gracias a todos por